Hola, bienvenidos a este video. Vamos a tocar el gran tema de la teoría curricular, pero vamos a comenzar directamente con el subtema de la conceptualización. Vamos a preguntarnos qué es el currículo, qué es la planeación y qué es la planeación curricular. De entrada, pensemos en esto. Imaginemos cómo era la vida en 1917 aquí en México. Pensemos cómo vivían y pensemos también cuáles eran las necesidades de la población en cuanto a calidad de vida, en cuanto a salud y en cuanto a educación. Ahora, pensemos lo mismo, así, 100 años después. El currículo de haber existido hace 100 años debió haberse centrado en las necesidades educativas de ese particular entonces. Por poner un ejemplo, la alfabetización. Pues más de la mitad de la población en México, que digo más de la mitad, como el 80% de la población en México no sabía leer ni escribir. En el México actual se habla de un 18%, hasta un 15% de la población como analfabeta. Por supuesto, las poblaciones han cambiado. Para empezar, la población ha crecido. El currículo debe pensar en todo esto, en las relaciones de interdependencia entre el contexto histórico-social y, por supuesto, las necesidades. El currículo se rediseña a partir de los cambios sociales, del progreso de la ciencia y las necesidades de la población. Esto es, las características de la personalidad del que aprende. Ahora, pensemos, ¿qué es planear? Quepa aquí hacer un breve paréntesis, aviso. Aunque la palabra usada comúnmente es planeación, esa palabra no sería del todo adecuada, pues el término correcto es planificar. Para efectos prácticos hemos obviado esta sensible diferencia, pero usaremos los términos lo más indistinto posible, a menos que los autores que revisemos hagan una especificación clara. Entonces nos quedamos con planeación para efectos prácticos. Para un teórico, quien era Kaufman, en 1973, él se refería a la planificación curricular como algo que se ocupaba solamente de determinar qué se debe hacer, a fin de que posteriormente se tomen decisiones prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para determinar a dónde ir, dijo Kaufman, y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible. Esto es que con la planeación apelamos a nuestro sentido de previsión, a nuestra visión y conocimientos esculpidos con la tarea del esfuerzo y el tiempo que permite la organización en pro de la eficacia de nuestro trabajo. Todos hemos planeado, todos hemos hecho planes, todos pensamos que si vamos a hacer un viaje, hacemos nuestro itinerario, a qué lugares vamos a visitar, qué actividades vamos a tener. Eso es planear, es ver, prever, ¿no? Tener idea y noción de lo que queremos. Básicamente eso es la planificación curricular, como la describe Kaufman. Comprende el proceso de previsión, de realización y control de las diversas actividades involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado. En este caso, por supuesto, estamos hablando del fenómeno educativo. La planeación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular, en el cual están estructurados todos los componentes, hablando de los campos, que debieran ser considerados. Los elementos que intervienen en el proceso educativo, los conocemos, son como los objetivos, ahora que está de moda las competencias. Todos estos desembocan en contenidos, en actividades, en métodos, porque pensamos no solamente qué vamos a aprender o qué vamos a enseñar, sino también con qué vamos a aprender y con qué vamos a enseñar. Entonces serían los medios y los materiales educativos. ¿En dónde vamos a aprender? ¿En dónde vamos a enseñar? Lo que sería el escenario educativo, el tiempo y el diseño, que es una propuesta que se necesita hacer también de evaluación. Asimismo, en el proceso de planeación curricular intervienen todos los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente. Y eso es algo muy importante, porque cuando hablamos de todos, hablamos de todos. Hablamos de los profesores, hablamos de los alumnos, obviamente,
pero también hablamos de los directivos, hablamos también en el particular caso de la educación básica o la media, a veces incluso la superior también, de los padres o los tutores. Todo esto es algo que podemos pensar en grande o en pequeño. En grande lo digo porque podemos pensar en todo un plan de estudios, por ejemplo de una carrera, el currículum entero, o también para una materia o incluso para una clase, o sea, algo más pequeño. Esto nos demuestra que el currículo es flexible y es adaptable, o al menos así debería de ser. Así entonces, podemos pasar a hablar de las características de la planeación curricular. Pongamos atención porque si son alguito. Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos. 1. Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen, lo que decíamos hace unos momentos. 2. Es participativa, porque en su diseño y desarrollo intervienen profesores y autoridades de una determinada institución educativa. También busca la participación de los estudiantes y de la comunidad. Es como una especie de cooperativa, si queremos verlo así. 3. Es orgánica. ¿Por qué? Porque es una etapa o una fase de la planeación curricular que debe realizarse por los docentes. Se tiene que normar, es imprescindible que se norme, porque todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que seguir una regla. 4. Es permanente, porque no es un proceso ocasional, no es estática, sino es un proceso continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 5. Es flexible porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni inmutable, sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o realidad del estudiante requiera. Y aquí está una palabra muy importante y que vamos a estar viendo continuamente en clase: diagnóstico. 6. Es un proceso con objetivos, con tareas concretas según el nivel, obviamente, la modalidad y la especialidad educativa, de acuerdo a las necesidades de la institución. 7. Se estructura con base en diseños o fases. 8. Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, los principios pedagógicos y del área curricular. 9. Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se desarrollará el proceso educativo. 10. Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en concordancia con los fines y objetivos de esta. Este punto como que se repite un poco en el aspecto de que hablamos de que la institución se involucra con todo el proceso de planeación, pero a la vez también esta planeación responde a lo que la institución predica, dado que también tienen sus valores, tienen sus objetivos, sus ideologías, hasta sus lemas. Eso influye. Y por último, número 11, presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo y organizacional, porque todo eso también se involucra en la planeación.